Dice, dispóngase que con la finalidad de asegurar el adecuado financiamiento de la ejecución del presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, constituyen recursos del Tesoro Público los saldos de balance de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados que mantienen las entidades del Poder Ejecutivo, excepto, y en esta excepción, es excepto las universidades públicas y entidades que atienden emergencias sanitarias o fitosanitarias, y aquí agregar o de evaluación y control de los recursos hídricos. Y luego el texto sigue como sigue. Congresista, estamos en la ley de endeudamiento, en el artículo 5. Tiene la palabra, congresista. Si puedo pedir una reconsideración en el artículo 4 de la ley de equilibrio, por favor. Cuando volvemos a la ley de presupuesto, congresista, puede plantear. Terminemos ahorita la ley, el predictamen de la ley de endeudamiento del sector público. Si no hay observación, le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra. Bien, le cedemos el uso de la palabra a la viceministra. Sí. Lo que estamos pidiendo con este artículo es que a través de la ley de endeudamiento nos autoricen al Ministerio de Economía a contratar abogados, ingenieros especialistas en desastres y financistas, que vamos a contratarlos conjuntamente con otros 3 países. ¿Qué sucede? Nuestra normativa nos permite contratar asesoría para emitir bonos, pero como país, como Perú. Si nosotros quisiéramos contratar conjuntamente con otros 3 países, nuestra normativa existente no nos lo permite. Entonces, por eso es que venimos a esta ley y pedimos que nos permitan hacerlo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Primero, porque queremos compartir los costos, ¿no?, con los otros 3 países de la Alianza del Pacífico, y porque además el bono catastrófico que se va a emitir es un bono que va a permitir ahorrar costos, porque vamos a compartir los riesgos. Entonces, esa es la idea. El congresista Edu tiene la palabra. Me parece, con respecto a lo que explicó la viceministra, presidenta, Congresista Edu. Sí, solo con lo que acaba de explicar la viceministra, solamente quería hacerle una acotación, entendiendo que esto es con respecto a la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México, habría que asegurarnos que también nos cubran con temas de heladas o fenómeno del Niño. Esos países no tienen este tipo de ocurrencias. No sé si hay la posibilidad de que no solamente haya un seguro contra terremotos, sino contra heladas, fenómeno del Niño y alguna otra inteligencia propia del país. Congresista, el tema de la cobertura de riesgos tiene un montón de instrumentos. Hemos consensuado en el tema de terremotos porque básicamente consensuar con 4 países no es un tema fácil, y lo que estamos haciendo acá es compartiendo los costos de estructuración. La idea es ahorrarnos el dinero porque los 4 vamos a asegurar exactamente el mismo riesgo. En el tema de heladas, obviamente tenemos que prever y vemos qué mecanismos vamos a usar, pero en este caso la idea es hacerlo lo más simple posible porque hay que poner de acuerdo a 4 países y por eso consensuamos hacerlo en terremotos. Si esto prospera y resulta ser un éxito y sale, digamos, podemos empezar a hacer temas bastante más complejos, pero acá la idea es simplificar, todos los países que he mencionado son de riesgo sísmico y la idea es mantener nuestras particularidades, pero compartir los costos que son comunes, y eso nos va a ahorrar una cantidad de dinero, además de que nos va a permitir ver cuánto cuesta una de estas cosas en el mercado internacional, ¿no? Lo de las heladas, estoy de acuerdo que hay que atender, pero empecemos con terremoto, que es en lo que nos hemos puesto de acuerdo los 4, y de ahí vamos viendo cómo nos va yendo. Pero lo de heladas, obviamente lo tenemos que atacar, pero no con un mecanismo tan complejo de poner de acuerdo 4 países, sino ver cómo lo hacemos ya particular para el Perú. Congresista Edu tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sin que se genere un diálogo con la ministra, estoy de acuerdo, pero sin embargo, cuando envíe ese equipo técnico para negociar conjuntamente, yo creo que se podría estar tocando esos temas que son propios del país, ¿no? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Señora ministra, si no habría algún punto más que aclarar, lo someteríamos a votación.
Bien, con el texto que está de acuerdo en el predictamen, sometemos a votación la quinta disposición complementaria transitoria. Cuarta. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Quinta disposición complementaria transitoria. Financiamiento de inversión públicas. Colegas congresistas, los que estén de acuerdo. Sí, no habiendo observación alguna, sometemos a votación. Bien, el congresista Edu quiere hacer una pregunta a la señora ministra. Gracias, presidenta. Sé que ya estamos cansados y nos tenemos que ir, pero me gustaría saber, no tenemos el monto de cuánto se va a financiar, cuánto nos va a costar InvierteP. Vamos a votar el artículo quinto de la disposición complementaria transitoria. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Disposiciones complementarias modificatorias. La primera disposición. Bien, si no hay intervención alguna, sometemos a votación la primera disposición complementaria modificatoria, salvo que la ministra desea algo agregar. Tiene la palabra la señora ministra. Presidenta, básicamente acá hay un pequeño cambio. La idea es que los gobiernos regionales o gobiernos locales que gestionen operaciones de endeudamiento directas o garantizadas por un monto a ser establecido en la Ley de Endeudamiento del Sector Público que se aprueba anualmente deben contar con un nivel de clasificación crediticia vigente igual o superior a BB+, o sea, grado de inversión, extendida por 2 empresas clasificadoras de riesgo. La idea es cambiar pueden por deben. ¿Algún colega congresista que desea hacer intervención? No habiendo intervención alguna, sometemos a votación la primera disposición complementaria modificatoria. Los que estén de acuerdo, con el cambio respectivo planteado por la señora ministra, aprobado por unanimidad. Con la abstención del congresista, aprobado por mayoría, con la abstención del congresista Arce. Congresista Arce. Bien, hemos concluido con la aprobación de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018. Bien, nuevamente, colegas congresistas, le pedimos volver a la Ley de Presupuestos para continuar con algunos habían solicitado, porque falta la primera y el primer y el segundo artículo. Sí, claro, la segunda. Primer y artículos, hoy terminamos, colegas congresistas. Luego vamos a dar un receso para que la señora ministra pueda venir si hay modificatoria en los montos y si no continuamos con la aprobación de la ley de presupuesto. Bien, tiene la palabra la congresista María Melgarejo.
Gracias, Presidenta. Presidenta, por intermedio suyo, saludar a la ministra. Y, ministra, por favor, para que tome nota. Presidenta, por intermedio suyo, a la ministra. Por favor, ministra, quisiera que me escuche, por favor, para que tome nota. Le voy a agradecer bastante por intermedio suyo, Presidenta, para que se reconsidere y para que se pueda crear las unidades ejecutoras en la Dirección Desconcentrada de Cultura en los departamentos de Apurímac, Ancash, Huancavelica, como sigue: Chavín, Huaraz, Casma en Ancash, Huancavelica en Abancay en Apurímac. Considérese, ministra, toda vez que estos departamentos son aportantes en el PBI y Ancash es el quinto aportante en el PBI. En la misma línea, Presidenta, por favor, que conocedora de estos proyectos de irrigación, cierra la brecha de la pobreza y ese foco que a pasos agigantados en mi departamento necesitamos apostar por la agroindustria. Por favor, ministra, considérese como una disposición complementaria para la transferencia de recursos para el proyecto de irrigación Chinecas, toda vez que cumple con una finalidad importante, el cierre de la brecha de la pobreza. Por favor, considérese asignar el presupuesto para el año 2018 para el proyecto especial Chinecas. Gracias, Presidenta. Le vamos a dar la palabra al congresista Lapa, luego le cedemos a la señora ministra. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, solamente quiero retirar, en la sesión del día de ayer se ha solicitado la creación de unidad ejecutora del Hospital de Iricay. Hoy día se ha aprobado la unidad ejecutora de salud en la región de Huánuco, en 2 provincias. En esa línea, señora Presidenta, reitero la petición a fin de que créese la unidad ejecutora Hospital de Iricay, provincia de Angaray, departamento de Huancavelica, señora Presidenta. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la señora ministra. A ver, yo quisiera poner un poco de orden acá. Todo el mundo quiere crear una unidad ejecutora y la realidad es que vamos a crear un enjambre presupuestal que va a ser muy complicado de seguir. Y entonces después nos quejamos de que el sector público es engorroso, es complicado y que los funcionarios son, obviamente le estamos yendo completamente contra la simplificación administrativa. Lo que yo sí estoy dispuesta a hacer es evaluar las millones de unidades ejecutoras que se quieren de crear, a ver qué cosa, lo que no podemos hacer es que cada uno que quiera hacer una unidad ejecutora lo sea. Porque entonces después no nos quejemos cuando el funcionario del Ministerio de Economía les complica la vida porque nosotros le estamos complicando la vida al Estado. Entonces, tenemos que ser realmente responsables. Acá todo el mundo quiere ser una ejecutora y eso evidentemente tiene que ser visto de un tema técnico. Después le pedimos al Ministerio de Economía que sea ágil y eficiente y lo que le estamos haciendo es la vida muy complicada. Entonces, yo estoy dispuesta a mirar todo lo que se ha pedido, pero la realidad es que tenemos que mirarlo con algún criterio técnico, porque si no después vienen y se quejan de nosotros, porque nos están haciendo la vida realmente difícil. Tener ese enjambre de unidades ejecutoras, el próximo año vendrán otras tantas y se vuelve imposible de administrar. Entonces yo estoy dispuesta a verlo con ojos de algún tipo de tecnicismo, pero por favor entiendan, no se le puede dar a todo el mundo una unidad ejecutora, si no va a ser muy complicado lidiar con el MEF. Y previo pideo además del titular del pliego, porque no podemos crear este caos, realmente se los pido. Bien, tiene la palabra el congresista Tucto. Sí, gracias, Presidenta. Le doy la razón a la ministra. Sin embargo, en el caso de la unidad ejecutora de la red de salud de Yaruilca, han sido previamente ingresados los documentos con anterioridad y ha pasado por un procedimiento técnico y con un informe previo del sector de economía, ¿no? Es decir, no todas las unidades ejecutoras pueden ser aprobadas debido a que no sobrepasan los 10 millones de presupuesto por todas las fuentes de financiamiento. Entonces, como es menos de 10 millones, por eso que recurrimos aquí al Congreso para poder aprobar y crear con una nueva disposición. Sin embargo, finalmente es los estamentos del Ministerio de Economía quienes recomiendan, ¿no?, de ser el caso previo estudio. En el caso de la unidad ejecutora de la red de salud de Yaruilca ha cumplido este camino. No sé si las otras.
Congresista Violeta tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, siento que un poco por la necesidad de terminar este debate que nos tiene a todos agotados en los últimos días, podemos terminar siendo muy ligeros en la aprobación de ciertas cosas. Mi sugerencia, con el mejor ánimo, sin fastidiar a mis colegas, es que los referidos a unidades ejecutoras se deje específicamente para que con el visto del MEF ingrese al Pleno, se haga la propuesta en el Pleno y se defina ahí perfectamente. Entonces, lo que la ministra ha señalado es que no hay un descarte a priori. Lo que está diciendo es que haya, en todo caso, una evaluación de aquello que corresponda respecto de aquello que no tendría por qué ser tomado como unidad ejecutora. O sea, sencillo, que se deje sencillamente para el Pleno y que en este momento no nos entrampemos en ese debate. Gracias, congresista. Entendemos la preocupación de la señora ministra, pero muy diferente es la realidad de cada una de las regiones. Cuando hablamos en el tema de salud, muchas veces la burocracia que existe en las direcciones regionales que impiden el funcionamiento de muchos de los centros de salud, que no les pueden permitir ni siquiera comprar las medicinas, pese que estos mismos centros de salud puedan tener los recursos, no pueden contratar ningún personal, no pueden hacer uso absolutamente nada porque todo depende de las direcciones regionales de salud. Hemos visto las experiencias y las unidades ejecutoras que han sido creadas en los años anteriores, han dado buenos resultados y hoy de alguna manera en las UGELES, por ejemplo en Huánuco, viene un mejor funcionamiento. En las redes que se han creado las unidades ejecutoras también hace bastante tiempo en Huánuco, en algunos puestos en los centros de salud, también han sido favorables para la población. Por ello yo entiendo la preocupación, pero también sabemos que hay ciertos requisitos y que si no reúnen los requisitos simplemente se quedan muchas veces en las normas y no se ejecutan. Entonces, en ese sentido, creo válidamente los colegas congresistas saben que si una unidad ejecutora no tiene los 10 millones, el MEF no les habilita y los gobiernos regionales tampoco. Entonces creo, señora ministra, yo entiendo la preocupación por su sector, pero también quiero que entienda la preocupación de los congresistas que vienen trayendo las problemáticas de cada una de las regiones. Congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Lo que ha manifestado la ministra en cierto punto tiene que haber, ella manifiesta un criterio técnico, pero de las unidades desconcentradas en cultura, le puedo decir que ellos se autosostienen y lo que tratamos es con las unidades ejecutoras, por intermedio suyo, Presidenta, la ministra, con total respeto técnico, sí se pueden autosostener, porque no solo los patrimonios culturales, en este tema hablando materiales e inmateriales, tienen inversiones a veces extranjeras, porque esto está respaldada por la UNESCO. Entonces hay un sustento técnico y cuando hay un sustento técnico suele ser objetivo y es por eso que mi pedido tiene que considerarse y por favor, Presidenta, que se considere y no solo de este departamento, porque eso también es una verdadera descentralización. Desde ese punto de vista debo ser escuchada y debe de ser tomado en cuenta y que también se apruebe en su sesión, Presidenta. Gracias. Me solicito una interrupción el congresista, pero con la venia de usted, Presidenta. La interrupción concedida, si así lo permite la congresista Melgarejo, tiene la palabra congresista Lapa. Señora Presidenta, yo quiero fundamentar y acabo de escuchar la expresión de la ministra de Economía. Huancavelica es una región muy pobre. Le digo así, en lo que estamos solicitando los ejecutores es un hospital. Ministra, hace 8 años nosotros hemos solicitado del hospital de Lircay a través del gobierno regional con un expediente para que se cree una ejecutora. ¿Qué pasa? El MEF no ha autorizado, señalando que no hay presupuesto. Señora Presidenta, nosotros no estamos solicitando que se genere presupuesto adicional al MEF. Estamos disponiendo con el mismo presupuesto del gobierno regional. Aún más, el expediente técnico se ha presentado anteriormente. Entonces, es una forma de crearse mediante una ley, la unidad ejecutora, señora Presidenta, es por tal motivo, y usted lo ha señalado muy bien. ¿Qué pasa? Este hospital depende de la red de Huancavelica. Entonces, muchas veces, señora Presidenta, demoran en la adquisición de las medicinas.
transferencia inclusive de los pacientes, hay veces no tienen ni ambulancia, ambulancias están casi 20, 30 años. Entonces, cuando uno ve la realidad de Hospital de Huancavelica, perdón, Hospital de Angarais, prácticamente, señora Presidenta, es imposible. Y el director del hospital dice, nosotros no manejamos ningún presupuesto, por tanto dependemos de Red de Huancavelica. Entonces tienen que hacer un trámite administrativo hasta Huancavelica y hasta eso ya falleció el paciente. Esa es la petición, señora Presidenta. Solicito que esta unidad ejecutora, como ya se ha creado en la región Huánuco, que se incluya. Es un hospital, inclusive está declarado ya hospital A2. No es que estamos improvisando acá, señora Presidenta. Espero que a la señora ministra, a través de vuestro despacho, se va a considerar que se incluya a ese proyecto, a esa creación de unidades ejecutoras de otra región. Yo lo solicito en mi condición de congresista de la región Huancavelica, porque nosotros prácticamente casi poco nada merecemos del puente en presupuestos para la región Huancavelica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Monterola. La segunda interrupción, presidenta. Presidenta, en el mismo sentido que el congresista Lapa, el año pasado nosotros pedimos que sea una unidad ejecutora y técnicamente nos respondió el MEF que no había la viabilidad por algún motivo que en ese momento no recuerdo. Me gustaría, Presidenta, por su intermedio, a la ministra de Economía, que el pliego respectivo envíe un informe a qué se debe que no puede ser una unidad ejecutora. El año pasado nos la negaron, pero nos sustentaron técnicamente. Yo sé que cuando tenemos unidades ejecutoras vamos a crear gastos corrientes varios, eso sabemos, para no afectar la economía. Pero sin embargo, hay necesidades y necesidades que tienen, y esta provincia en particular, este hospital ya ha estado solicitando desde el año pasado ser unidad ejecutora. Quisiera que por favor lo evalúen, porque en realidad creo que sí amerita, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra el congresista Melgarejo, luego el congresista Violeta. Presidenta, en la misma línea, ya habiéndole escuchado a la ministra, reconsidérese y que se someta a votación, por favor, por intermedio de su presidencia. Tiene la palabra el congresista Violeta. Presidenta, yo quiero hacer una vez más una invocación a los colegas en el sentido de que no nos oponemos a las eventuales unidades ejecutoras que se puedan crear en el país, pero creo que estamos confundiendo este debate. Este debate es sobre la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y de equilibrio fiscal. Y las unidades ejecutoras se pueden crear por ley o por disposición de los propios titulares de los pliegos. En consecuencia, no necesariamente tiene que ser este debate. Miren, yo lo que veo aquí estamos distorsionando en el siguiente sentido. Pareciera que la solución a los problemas de la burocracia y la ineficiencia pública se resuelve creando unidades ejecutoras. O sea, lo que estamos tratando de presentar aquí es que si creamos la unidad ejecutora vamos a resolver el problema de salud pública, el problema de un sector o de otro. Y en realidad eso no es exactamente así. Entonces, si es que ese fuese la solución, planteemos un proyecto de ley para que ese sea un mecanismo uniforme para todas las regiones. Pero no traigamos esto y creemos excepciones tras excepciones en la ley de presupuesto que no corresponde. Pido en ese sentido a los colegas, los exhorto, y más bien, Presidenta, el pedido para que terminemos este debate, porque todos queremos también, estamos agotados y queremos en verdad ya terminar esta discusión. Gracias. Bien. Colegas congresistas, siendo consciente de la necesidad, yo voy a someter a votación y dirán los votos si están de acuerdo o no con la propuesta del congresista Lapa de crear la unidad ejecutora para el hospital del IRCAN en el pliego del gobierno regional de Huancavelica. Los colegas congresistas, estamos en votación. Luego, congresista, le damos la palabra. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad.
Aprobado por mayoría, con la abstención del congresista Gilbert Violeta, en contra del congresista Gilbert Violeta, en contra del congresista Clemente se abstiene. Aprobado por mayoría. Hay una propuesta que ha enviado el Ministerio de Salud y, señora ministra, usted también ha presentado un texto, tenemos que votar ese texto sobre los médicos legistas que había entregado, estaba para la votación respectiva. Le pedimos a la señora ministra que puede dar lectura al texto que ellos lo han corregido y le están presentando. Gracias, presidente. La presidenta, perdón. La propuesta de artículo es una disposición complementaria. Dice, exoneres al Ministerio Público de la provisión prevista en el artículo 6 de la presente ley para la implementación de las valorizaciones y el servicio de guardia a que se refieren los artículos 8 y 10 respectivamente del Decreto Legislativo 1153, decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado para personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Quieres leer qué es para los médicos legistas? La justificación es que esto se incorpora a la política integral de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo 1153. Se ha realizado la categoría de establecimiento de salud aprobado mediante resolución administrativa número 578. Ya no. Básicamente lo que queremos decir acá es que esto incorpora a la política integral de compensaciones en salud, de acuerdo a un decreto legislativo que es el 1153, se está integrando a los médicos legistas dentro de la política integral del sector. Habiendo dado lectura a esta disposición complementaria, le sometemos a consideración de los colegas congresistas para la votación respectiva. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Bien. ¿Dónde está?